La interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía Azucena Arbeleche por la gestión en la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, esa que se desarrolló durante 17 horas entre el martes de mañana y la madrugada del miércoles, generó ayer las primeras repercusiones. Por ejemplo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo que el gobierno va a actuar en consecuencia ante el pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Aludía a que se solicitó, por ejemplo, con el apoyo de todos los partidos, que cesen los contratos de los funcionarios que ingresaron de manera discrecional, o el otro punto, que salió con votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI, para que dejen sus cargos los 3 delegados políticos en esa representación. Recién escuchábamos a quien fue el miembro interpelante, el diputado del MPP por Colonia, Nicolás Viera. Vamos ahora al Partido Nacional. Estamos con el diputado Álvaro Viviano, del sector Por la Patria. Diputado Viviano, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto estar con ustedes. Lo llamo, nos interesaba hablar con usted porque su intervención en el debate sobre las 11 de la noche del martes marcó un matiz importante. Usted sostuvo que los anuncios de cambios para el futuro hechos por el ministro Bustillo estaban muy bien, pero que eso no era suficiente. Había que decir con claridad que en la delegación uruguaya, en la Comisión Técnica Mixta, se había procedido mal y había que ir a la remoción de los funcionarios ingresados de manera directa y por simpatías políticas. Fue un mojón lo suyo, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que correspondía, además. Ya habíamos llevado bastantes horas de discusión, donde una de las voces que se había escuchado era la del miembro interpelante, y alguno de los compañeros había ejercido una defensa integral de la situación, incluso parándose en la crítica a otras situaciones que hemos visto en el actual gobierno, en anteriores gobiernos o en la actual administración departamental en Canelones. Usted se refiere en particular a la intervención del diputado del LRT, del Partido Nacional de Canelones, Aire Fresco, que salió al contraataque, digamos, ¿no? Ahí está, el diputado del LRT fue por ahí, a mí me parecía bien, pero me parece que nosotros teníamos que mirar para adentro. Me parecía que de verdad todo lo que estaba llevando nos estaba pasando en esa interpelación. Lo primero que debíamos hacer es prácticamente quitar la responsabilidad de los ministros, por más que de algún modo hay algún vínculo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista presupuestal. Lo cierto es que tiene un nivel de autonomía tal que también en adelante hay que corregir, que le permite, discrecionalmente tomar toda una serie de decisiones, y en este caso me parecía que había habido desvíos concretos. Por lo tanto, usted enfatiza que los desvíos, los procedimientos no adecuados, los eventuales abusos y hasta eventualmente clientelismo, porque eso es lo que critica el Frente Amplio, estaba, encapsulado en la propia delegación, no en los ministerios vinculados. Sí, totalmente. Nosotros nos parecía, por eso el eje de la intervención de algún modo intentó fijar la lupa donde había que fijarla, y que no estaba tanto en el Ministerio de Economía ni en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino estaba a partir de los procedimientos determinados por la propia binacional, en este caso por la delegación uruguaya, a partir de las autonomías que la misma tenía, ¿no? Entonces ahí es donde creo yo radicaban los problemas, y los problemas están acá. Los problemas están en la discrecionalidad, los problemas están en los desvíos, y los problemas están en decisiones que indudablemente hacen mucho ruido, como lo dije en la propia interpretación. Es decir, 10 ediles nos parece un exceso. Parece que, uno puede tener cierto manejo, puede haber, duda además, pero me parece que acá se nos terminó yendo la mano e incurrimos en una suerte de decisiones que creo que no hace bien, que creo que no está en las competencias. Será opinable o no si a partir de las regalías que tiene Salto Grande debe concentrar sus aportes en la zona a los efectos de mitigar lo que fue en antaño la creación del lago y demás. Pero creo que hay otras decisiones que tienen que ordenarse dentro del marco normativo, y que los ingresos tienen que estar ajustados a normas de transparencia y de igualdad.
y que, bueno, notoriamente esto estaba afectando una imagen que a todas luces a nosotros no nos conformaba, y además de no conformarnos nos parecía que teníamos que arreglar. Por eso entendimos que la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores era muy seria, que había hecho foco, bueno, en poner adelante nuevos mecanismos, por ejemplo, para los ingresos, que había puesto arriba de la mesa la recalificación a contratado de los 36 ingresos que habían dado desde el inicio de la gestión hasta el presente, que además estaba muy bien, además de lo que se estaba pensando, que el senador Gandini incluso había hecho un proyecto en el Senado de cambiar la forma de designación de los directores, por ejemplo, adquiriéndoles las mismas prerrogativas y limitaciones que tiene, por ejemplo, un director de ente autónomo, que entre otras cosas tiene que renunciar para hacer política un año antes. Todas esas cosas nos parecían muy bien, pero me parecía que faltaba algo más, y yo creo que ese algo más lo trajo claramente la resolución que emite la Cámara en su numeral 6º, donde se establece que rápidamente la delegación uruguaya tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que rever la situación de estos contratos. Sí, la pregunta es cómo fue que se negoció ese texto, ¿no? Hoy Búsqueda tiene una nota en página 5 que señala que el objetivo que se había trazado el oficialismo fue minimizar daños, no volver a pasar por la circunstancia que se dio en la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, por ejemplo, cuando el ministro se fue de sala sin tener una declaración en la que se consideraran satisfactorias sus explicaciones, o sea, sin un respaldo de la coalición a su gestión, ¿no? Como que ese era un punto muy importante, sobre todo para el núcleo más cercano al Poder Ejecutivo en el Partido Nacional. Uh-huh. Bueno, yo lo que creo que hay un matiz importante entre aquella y esta. Y vuelvo a insistir. Digo, porque de nuevo acá estaba latente la posición de Cabildo Abierto, ¿no? Como en aquella ocasión, Cabildo Abierto acá estaba parado en los pedales en la crítica a la gestión en la CTM, ¿no? Sí, pero me parece que acá el foco, a medida que avanzaba la interpelación, se iba saliendo de la mirada hacia los ministros, de forma permanente. Ni hablar del Ministerio de Economía, y en segundo lugar el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también el foco estaba puesto en la gestión de la Comisión Técnico Mixta que estaba ahí sentada con nosotros, ¿verdad? Y eso fue dando, bueno, lugar a conversaciones durante la tarde. Casualmente a mí me tocó, porque llegué unos minutos tarde, y como las delegaciones eran tan amplias, tanto la del Ministerio de Economía y la del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba sentada en el sector del Partido Nacional, a mí me tocó sentarme al lado del diputado Iván Posada en el sector del Frente Amplio. Y ahí fuimos conversando con el diputado Posada, fuimos, bueno, intercambiando opiniones, cómo la veíamos, y el diputado Posada nos trajo un borrador que nos conformó, que empezó a conversar primero con el partido Cabildo Abierto, luego con parte del Partido Colorado, y fue constituyendo esa declaración de modo una base, una base que luego se fue perfeccionando, que luego también fue de algún modo trayendo a la mayoría del Partido Nacional, y fue lo que en definitiva se votó, que con algún matiz, con algún cambio. Yo la verdad que no participé dentro del Partido Nacional tan directamente en la elaboración de esa declaración. Me parecía que esta reunía lo que yo sentía, lo que yo pensaba y lo que dije en sala. Es llamativo que entre los firmantes de la moción no figura ningún representante del Partido Nacional cercano a la presidencia de la República, ¿no? No hay diputados del herrerismo, no hay diputados de Aire Fresco, de la Lista 40, etcétera, ¿no? Bueno, ese fue el primer borrador. Hubo una primera declaración, una primera base de declaración, que estuvo firmada por 3 legisladores blancos, estuvo firmada por el diputado Neto, estuvo firmada por mí, estuvo firmada por el diputado Belgue, que no se terminó de presentar, porque esa fue la base de algún modo de toda la negociación, la que después, bueno, trajo a compartir también la redacción final a la mayoría del Partido Nacional, que luego sí, al final puso la firma, como dije, sobre la base de esta declaración que terminó saliendo. Una declaración que considera satisfactorias las explicaciones dadas por los ministros, pero al mismo tiempo tiene una cuota importante de autocrítica, ¿no? Incluso en los primeros numerales, no necesariamente me estoy fijando acá en la parte en la que se habla de remover
a quienes entraron de manera el 6 arbitraria. Y el 7, digamos. ¿Perdón? El punto 6 y el punto 7 que son los más álgidos. Claro, ¿no? pero antes, antes se señala, por ejemplo, que es fundamental garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos económicos destinados al organismo para el cumplimiento de sus cometidos y el desarrollo de proyectos de infraestructura que potencian el crecimiento regional, ¿no? Después dice también que las designaciones de delegados y funcionarios en un organismo de estas características deben atender especialmente a la idoneidad técnica, respetando tanto las normas estatutarias como las de ética en la función pública. Ahí, por la negativa, se está admitiendo justamente los cuestionamientos, ¿no? Bueno, sí, a nosotros nos parece que era la tónica que tenía que tener la resolución. Es decir, el mensaje del Parlamento tenía que ser un mensaje firme, tenía que ser un mensaje contundente, y la base de la resolución debía incluir nuestras propias opiniones y obviamente el sentido de autocrítica que las mismas tenían que tener. Porque bueno, si no, no tenía sentido todo lo demás. En ello está, y en parte hay un reconocimiento, una situación que no está de todo bien gestionada en lo que trae el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no, no lo traería. Si el propio Ministerio, ahí el miembro interpelante hacía de esa iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores como un reconocimiento de la irregularidad. Yo creo que lo que intenta hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores es una corrección de mecanismos que se han dado toda la vida en Salto Grande. Que, bueno, de algún modo, a partir de toda la discusión, hoy se empiezan a poner los puntos sobre las IES. Pero, y en función de lo que tú decías, yo creo que no hay dos interpretaciones. La resolución debía buscar dar un mensaje claro. Yo creo que ha sido uno de los más serios, uno de los más contundentes que ha metido el Parlamento en el mismo tiempo, en un tema sensible, donde, a mi entender, no teníamos escapatoria. Teníamos que ser claros y, sobre todo, teníamos que poner énfasis en la corrección de las situaciones y los desvíos que están ahí planteados, pero también generar una base de mayor transparencia y mayor legalidad para las gestiones futuras de la Comisión Técnico Mixta. Un par de preguntas más, diputado. En este punto, el que se votó, el que tuvo 93 en 95, para que la delegación uruguaya promueva de forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, aparece la cuestión de cómo se lleva esto a la práctica, ¿no? Salvo que estos empleados renuncien, salvo que tengan el gesto y su propia iniciativa, después se abre, si no, un camino complejo que puede llegar a costarle a la delegación uruguaya, al Estado uruguayo, puede llegar a costarle carísimo, ¿no? Bueno, yo creo que se tiene que recorrer con firmeza el camino del acto voluntario. Y yo creo que ahí pesa mucho también, bueno, el conocimiento y la cercanía que muchos dirigentes locales con responsabilidad tienen sobre esa gente. Entonces, ahí ya no está en la persona. Usted dice, los que los hicieron entrar les tienen que pedir que renuncien, que la hagan fácil, que no vengan con reclamos a la Comisión Técnica Mixta. Que no nos chicaneen. Sí, lo que tienen responsabilidad tienen claramente ahí que ir y, bueno, y tratar de ayudar a lo que el Parlamento resolvió. Y al mensaje claro que ha dado el presidente de la República en el día de ayer. Me parece también hay que valorar como una actitud muy republicana que escucha que escuchó al Parlamento y ha dicho, bueno, acá hay situaciones que no están bien y también ha coincidido en esa visión de excesos y hay que corregirla. Entonces el Parlamento por un lado, el presidente de la República por otro, me parece que independientemente de la voluntad de cada uno de los funcionarios que están ahí, hay también responsabilidades políticas en los hombros de nuestra dirigencia local que tiene que caminar hacia el lugar que el Parlamento dispuso. Y si no, bueno, habrá que disponer de otros mecanismos. Si no hay una actitud voluntaria, bueno, veremos cómo, de algún modo, buscando desde el punto de vista jurídico la mejor solución, se realiza esta resolución y, bueno, se despide a los funcionarios que están ahí. Claro, pero si se despide hay que pagar indemnizaciones y todo lo demás, después la pregunta siguiente es ¿quién paga, no? ¿Tienen responsabilidad quienes hicieron estas designaciones? Yo creo que hay mecanismos, obviamente, habrá que disponer los sumarios respectivos, donde perfectamente
si se hacen bien las cosas se puede eludir ese eventual resarcimiento a los funcionarios. Ahí para terminar, diputado, ¿por qué usted no votó el aditivo que presentó Cabildo Abierto, el punto 7, que sí tuvo los votos del Frente Amplio y del PERI y que entonces también salió? ¿Por qué usted no votó el planteo de que también deben renunciar los integrantes políticos los 3 representantes de la delegación uruguaya ante la CTM? Ahí yo creo que la resolución en principio disponía algunas cosas. Primero, creo que el punto 6 era contundente, vinculado a la situación de los funcionarios. Creo que después también había, en términos generales, una visión de que la gestión, de algún modo, no estaba del todo mal orientada, salvo estos desvíos que estoy hablando, salvo estos excesos, pero que la caída del propio presidente de algún modo laudaba este tema. Nosotros no lo acompañamos, nos quedó ahí en el tintero, entre otras cosas, ver que lo que la misma resolución dispone, en definitiva, determinar auditorías externas y evaluaciones un poco más profundas para ver, en definitiva, qué pasa con estos directores que están hoy en funciones. Yo tengo mis matices, yo por pequeñas, le diría, cosas, al final no la terminé firmando, pero me parece que hay que evaluar muy bien en estos días y capaz que con un poquito más de distancia si se respalda o no se respalda la gestión de los directores que ya están luego de haber renunciado el presidente de la delegación. Uh-huh. Pero ¿qué dice usted? Que en todo caso al haber caído al viso ya sería suficiente, porque lo que dice el punto 7 es que justamente la renuncia al viso no alcanza, ¿no? Sí, perfectamente, por eso. Yo creo que es lo que hay que medir. El punto 7 es muy determinante, es muy firme. Yo tengo algunas dudas aún, yo quiero analizar con claridad la responsabilidad de los directores que quedaron. Si todo lo que ha pasado de algún modo se concentra en las espaldas o no de Arbizu, pero vuelvo a insistir. Para mí ese punto merecía un análisis y un poco más de distancia para evaluar con mayor tranquilidad. Diputado Álvaro Viviano, Partido Nacional, Sector por la Patria, le agradezco su participación esta mañana. Siempre es un gusto, a las órdenes.